Hay una idea muy extendida en el evangelicalismo de nuestro tiempo acerca del crecimiento numérico de las iglesias. Y esta idea es esa de que, según ellos, las iglesias deben crecer vertiginosamente hasta llegar a ciertos números. Y que, según ellos, este es el estándar y que esta es la forma en la que deben comportarse y crecer las iglesias. Algunos incluso se imponen metas y se imponen números, no solo desde el hecho o para el hecho de plantar una iglesia, diciendo, es que no se puede formar iglesia si no hay mínimo tantos miembros, sino que también el hecho de que ellos dicen, si no estás ganando tantas almas al mes o al año, entonces no, eso no está funcionando. Tienes que irte para otro lado y buscar otra cosa. Y esta y algunas otras ideas erradas se defienden a partir de las malas interpretaciones de dos pasajes bíblicos en particular. El primero de ellos es la muy particular y soberana providencia divina efectuada durante el inicio de la iglesia neotestamentaria. Esto es, aquella providencia muy particular y soberana en la que Dios en la iglesia del Nuevo Testamento obró de una forma tal que vemos que en el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000 personas y que en el segundo se convierte en 5,000. Y vemos esas obras de Dios y muchos piensan y dicen, es que así es como debe ser la iglesia. Debe crecer rápido, allí debe verse el poder, allí se debe ver que Dios está allí, que Dios está obrando. Pero hermanos, esa es en esencia una mala interpretación o una mala aplicación de un suceso particular de la soberanía de Dios en el establecimiento de la iglesia neotestamentaria. En otras palabras, esto, hermanos, fue un acontecimiento particular y especial que Dios de manera soberana escogió hacer en ese momento preciso de la inauguración de la iglesia neotestamentaria, que no significa que debe ser la regla a seguir o la regla que deben seguir todas las demás iglesias a lo largo de la historia. Porque la Escritura nos enseña y la historia también nos confirma que estas conversiones multitudinarias solo han ocurrido en épocas muy específicas y en muchos casos cortas de la historia. Pues en general, hermanos, la forma en que Dios obra no es así. El otro aparente sustento bíblico en el que ellos se basan para seguir afirmando estas cosas es la parábola de la semilla de mostaza. Y ellos dicen, es que allí está, dice la palabra de Dios, que así como la semilla de mostaza es bien pequeña, pero ¡zas!, se convierte en un árbol gigantesco. Así dicen, así debe de ser la iglesia, debe de crecer de esa forma. Bueno, hermanos, ¿será que la parábola de la semilla de mostaza nos está enseñando realmente esas cosas? Bueno, vayamos a ella para ver si esto es así. Y les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Y veamos así la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Vamos a leer la parábola que dice enseguida nuestro Señor, luego de que nos ha hablado de la parábola del trigo y la cizaña, viene enseguida otra parábola más, la parábola de la semilla de mostaza. Dice Mateo 13, 31.
Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta ahí. En el ambiente empresarial y mercaderista del evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, cuando se lee y se interpreta esta parábola, muy desafortunadamente lo que suele suceder es que cuando ellos la leen y la interpretan, ellos tienen en mente no esa semilla de mostaza que nos expresa el versículo, sino lo que suelen tener más bien en mente son los frijoles mágicos de Juanito. ¿Han oído esa historia, niños, de los frijoles mágicos? Bueno, no estamos aquí para contarles el cuento, pero yo espero que ustedes hayan escuchado alguna vez esa historia de aquel supuesto Juanito que tenía unos frijoles mágicos o habichuelas mágicas, que las siembra y ¡pum!, de repente brota un árbol gigantesco que crece hasta el cielo y se trepa y bueno, etc. Pero muchas veces cuando se lee esta parábola, se piensa que la semilla de mostaza se está comportando de la misma forma. Y dicen, es que ahí está, la semilla de mostaza es algo bien pequeño, pero se siembra y ¡zas!, de repente brota a toda velocidad y se levanta como un árbol gigantesco. Y ahí está la obra de Dios. Hermanos, ¿será que eso es lo que nos está expresando la parábola? Está el Señor diciendo que cuando se siembre la mostaza, inmediatamente brotará todo el arbusto y luego se convertirá rápidamente en un gran árbol que hasta las aves del cielo hagan sus nidos allí. Pues en realidad esto es lo que parece que se está entendiendo, hermanos, con todo en el evangelicalismo de nuestro tiempo, con toda esta desesperación que se manifiesta y se transmite tanto a los líderes, a los pastores, como a las congregaciones para que las iglesias crezcan rápido. Y es una desesperación, hermanos, que vamos a ir viendo enseguida. No solo es antibíblica, sino que también ha hecho un gran daño a la iglesia de nuestro tiempo. Pero vamos a ver que esto no es lo que enseña la parábola. No se trata de que las iglesias deben explotar en crecimiento o florecimiento desenfrenado hasta lograr un cierto número de congregantes. Un número mínimo, dicen ellos, de congregantes. Y dicen, es que si es una iglesia de 20, 30 gentes, no le hagan caso. Y como alguien dijo en una ocasión, ¿qué me va a enseñar a mí un pastorcito de una iglesia de 20 gentes cuando yo tengo cientos aquí? Pero hermanos, sin duda, el mensaje que nos transmite la parábola es básicamente lo contrario. Aunque mucha gente pueda pensar que esta parábola está enseñando que las iglesias o que el reino de Dios debe destapar y explotar tremendamente, dicen ellos, como la iglesia primitiva. Es que tenemos que ser como la iglesia primitiva. Ellos con un solo mensaje, 3,000 gentes, y ahí están tratando de hacer lo mismo, replicar lo mismo, y como la mayoría de veces no funciona, entonces a veces hasta se inflan los números. ¿Cuántas almas se ganaron ahí cuando estaban proyectando la película? No, pues 2 por 4, 20, 40. ¿Sí me explico?
¿Por qué? Porque se pensó que la iglesia, según ahí dice la parábola, que la semilla de mostaza es chiquita y que luego prende y que se arma un arbolote instantáneamente. Y entonces dicen ellos, así es que tenemos que ser así. Así debe funcionar. Y si no funciona así, entonces para ellos la consecuencia lógica es que o Dios no está allí o no es iglesia. Pero hermanos, sin duda el mensaje que la parábola transmite es básicamente lo contrario. ¿Y cuál es ese mensaje entonces? Bueno, antes de ver este mensaje, lo primero que debemos considerar, hermanos, es que la parábola nos indica que su propósito es ilustrar el proceso de desarrollo del reino de Dios, desde su plantación en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su plena manifestación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden el contexto. El Señor nos dio la parábola del sembrador y luego nos dio la parábola del trigo y la cizaña. Y se acuerdan que con estas parábolas, estos misterios, ¿se acuerdan? El Señor está queriendo ilustrar a la gente de su tiempo acerca del reino de Dios, porque ellos no le creen. Ellos piensan que Él no es el Mesías, porque dicen ellos, si tú fueras el Mesías, entonces estarías trayendo el reino de Dios, entonces eso significaría que nosotros ya estaríamos gobernando sobre todas las naciones y yo no estoy viendo eso que está pasando, entonces tú no debes de ser el Mesías. A ver, danos prueba, queremos ver señal de ti para ver que tú seas el Mesías. Y el Señor les dice, la generación adúltera y pecadora demanda señal, pero señal no les será dada. Y luego empieza a explicarles, sí, si yo echo los demonios fuera por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ya está entre vosotros. Y entonces comienza a expresarles la parábola, y les está diciendo, sí, el reino de Dios ya está aquí, pero lo que pasa es que no se va a manifestar como ustedes piensan que se tendría que manifestar. El reino de Dios, empieza a decirles, se va a manifestar así, así, así y así. ¿Me explico? Y entre esa argumentación que el Señor Jesucristo les está dando con respecto a la forma en la que el reino de Dios se instalará y se desarrollará, ahora comienza a decirles cómo es que se va a desarrollar, porque ellos están pensando otra vez en un Mesías bélico, en un Mesías poderoso que llega con su espada y derrota y hace y deshace. Y ellos dicen, pues yo aquí nomás veo un hombre que pues yo no le veo ni traza de guerrero, entonces ¿cómo nos va a sacar de la situación? Y el Señor les dice, no se trata de eso. Ustedes esperaban que yo viniera con ejércitos, que viniera con ejércitos de ángeles para hacer lo que ustedes pensaban que tenía que hacer. No, déjenme les digo, el reino de Dios es como un grano de mostaza. ¿Me explico? Y Él les empieza a decir, no, esto no va a suceder así como ustedes esperan, sino que el reino de Dios es como ese granito de mostaza. ¿Cuál es su característica? Es que es el más pequeño. Y pues, como ya hemos visto, los fariseos y los judíos esperaban una manifestación contundente y vistosa del reino del Mesías. Pero con esta parábola y con este misterio, nuestro Señor buscaba dejarles en claro que el reino de Dios no seguiría sus expectativas de cómo ellos pensaban que se tuviera que manifestar. De la misma forma, hermanos, no es el deseo ni la esperanza de los hombres lo que define cómo debe comportarse una iglesia en su desarrollo, sino que Dios mismo ha planeado y determinado todo para el desarrollo de su iglesia. Porque ciertamente, hermanos, esta parábola ya nos dice que está hablando del reino de Dios. Y por extensión está hablando de la iglesia también, porque el reino de Dios se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. Entonces, está hablando inherentemente de la iglesia. Ahora,
Así como el Señor está diciendo a esta gente, espérense, el reino de Dios no se va a manifestar ni se va a desarrollar como a ustedes les gustaría que se desarrolle. Y de la misma forma, hermanos, tenemos que tener claro que el reino de Dios, es decir, que la iglesia no se va ni a plantar ni se va a desarrollar de la manera que el hombre le gustaría que se desarrolle. Porque al hombre le gustan las cosas de microondas, le gustan las cosas rápidas y fáciles. Y les gustaría que a la hora de plantar una iglesia, esta rápido se levantara, creciera y entonces ya no hubiera nada más que hacer, más que descansar y esperando a que vuelva el Señor. Pero el Señor lo primero que nos está diciendo con la parábola es, hey, esto no funciona como el hombre quiere, ni funciona como el hombre le gustaría. Y la paradoja central de la parábola consiste precisamente, hermanos, en el contraste, ciertamente, entre la pequeña semilla y el enorme árbol que brota de ella. Debemos entender, hermanos, que esta comparación y esta figura se refiere a un grano o una semilla de mostaza. Debemos decir que no es al tipo de semilla de mostaza que nosotros conocemos aquí en Occidente. Y no es el tipo de arbusto de mostaza que nosotros conocemos aquí en Occidente. El arbusto de mostaza que se siembra en la actualidad y por estas zonas del mundo, pues no llega a ser mayor de 70 a 80 centímetros. Máximo, algunos dicen que 1,20 y no crece más que eso. Se trata de una variedad de mostaza que se usaba para empezar en aquel tiempo y en aquella zona. Esta variedad de mostaza ciertamente era un grano muy pequeño, un grano que se dice que mediría entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Un grano muy, muy pequeño. Niños, ¿se acuerdan cuánto es un milímetro? Es una cosa excesivamente pequeñísima. Este grano mediría entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Entonces, cuando este grano se sembraba en la tierra, producía una planta que, según las condiciones tanto de la tierra como del clima que rodea el campo donde fue sembrada esta planta, podía producir una planta, un árbol de mostaza, se dice que muy parecido al desarrollo de las higueras. Si ustedes han visto las higueras pueden ir creciendo y crecen pues casi ilimitadamente. Su tronco se va engrosando hasta que alcanzan alturas hasta de 6 metros. Pero algunos de los estudiosos dicen que se ha llegado en algunos libros sobre los usos y las costumbres de las tierras bíblicas, se dice que el árbol de la mostaza en aquel lugar, en aquel clima, en aquellas circunstancias, en aquel ambiente, podía alcanzar entre los 3 y los 4 metros. Tampoco se trata de esos árboles de hasta 40 metros que se dan en la parte norte de toda la tierra, en los bosques. No, se está hablando de un árbol que llegaba a crecer hasta un máximo promedio de unos 5 metros. Entonces, de cualquier forma, se está hablando de un árbol ciertamente que por sus hojas las aves del cielo venían a refugiarse tanto en la lluvia como también a ponerse bajo su sombra en época de calor. Y bueno, teniendo en cuenta entonces esta situación de manera natural, encontramos que el contraste central de la parábola es eso: una semillita bien pequeña
y un árbol muy grande. Que cuando alguien ve la semillita, no podría pensar, alguien que no conoce de las plantas, no podría pensar que de una semillita tan pequeñita pudiera brotar un árbol tan grande. Y aunque el contraste a primera vista pareciera favorecer la interpretación sensacionalista del evangelicalismo de nuestro tiempo, de que entonces sí, la iglesia tiene que crecer tremendamente, en realidad, hermanos, en la vida natural esto no ocurre así de rápido. Sí, se siembra esa semillita tan pequeñita, y sí, se convierte en un árbol de esas dimensiones, pero eso no ocurre de un día a otro. Ni ocurre siquiera de un mes a otro. Y ni ocurre siquiera de un año a otro. Sino que estas plantas requieren, en lo natural, se dice que, varía otra vez según la tierra, según el medio ambiente, según la humedad, según el calor, según tantas cosas, requiere de hasta 5 o 6 años para que pueda alcanzar más o menos esa altura. Entonces, hermanos, debemos entender que sí, ciertamente, la parábola nos habla de ese contraste. Y nos está diciendo el Señor, y le está diciendo a esa gente, hey, el reino de Dios sí va a empezar pequeño. Y tiene que empezar pequeño. Muy pequeño, insignificante. Tal vez hasta objeto de burla de los demás. Lo comparamos con otras semillas y decimos, ve nomás, la más chiquita de todas. Pues exactamente dice que es la más pequeña. Y dice la gente, ve nomás, está bien chiquitita, no, ¿qué va a hacer? Pero el Señor dice, pero esta semilla chiquititita se convertirá en algo grande. ¿Cómo? ¿De la noche a la mañana? No, en realidad esto no es así. La iglesia, hermanos, ciertamente va a empezar como un pequeño grano de mostaza. Algo muy pequeño, algo muy insignificante y algo muy despreciable. Pero siendo, hermanos, una semilla de Dios, siendo plantada por Dios y siendo sustentada por Dios, esta está destinada a convertirse en algo grande para gloria del Señor. Y grande ahora ya no necesariamente de forma numérica, sino espiritualmente. Y cuando Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, no solo nos está expresando el crecimiento positivo del creyente, sino que también, hermanos, nos revela el proceso que Dios hace para hacer avanzar las cosas. Esto es un proceso constante, creciente y a su tiempo. Se expresa y se repite muchas veces este texto. Yo creo que en el evangelicalismo, en las congregaciones que se hacen llamar cristianas en nuestro tiempo, nadie ignora este texto, se lo aprenden incluso de memoria. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, y ciertamente este texto está escrito para enseñarnos ese crecimiento positivo del creyente, que el creyente no va para atrás, sino que el creyente va siempre creciendo en santificación, creciendo en temor de Dios, el creyente va avanzando. Pero, noten, no dice, porque la senda del justo es como el rayo de luz que llega e ilumina todo a su alrededor. ¿Dice así? No. Dice, no es como la luz del rayo, sino como la luz de la aurora. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo. Y también
el tiempo que dura encendido. El rayo viene, arroja su luz, ilumina todo y parece de día, pero por un instante, por fracciones de segundo, 1 tal vez 2 segundos. Pero la senda del justo no es un rayo que viene y ¡zas!, explota, se manifiesta tremendamente y alcanza su plenitud. No, la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora. ¿Cómo es? ¿Rápido? No, al contrario. Si se quiere ver desde esa perspectiva, es lento. ¿Cuántos de ustedes se han levantado para ver salir el sol? Hay quien disfruta de hacer eso o de ver ponerse el sol. ¿Cuántos de ustedes han logrado mantener su vista puesta en el sol desde que empieza a rojear en las nubes y luego ya salió todo completamente? Eso es imposible. Eso es imposible para nosotros. Y también porque dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando llega el sol al mediodía. De ahí empieza a descender. Entonces, dice el Señor, la senda del justo es como esa luz que sale y comienza su camino y va caminando hasta que llega al mediodía. ¿Lo pueden seguir y ver? No, no se puede. Y esto, hermanos, nos enseña entonces el proceso que Dios hace y que Dios efectúa cuando Él hace avanzar y crecer las cosas. ¿Cómo es? Tiene 3 características, a saber, una, constante. El sol no se detiene. No hay un momento en el que se pause y luego como que se acuerda y vuelve a seguir. No, es constante. Siempre está avanzando, no se detiene. Segundo, es creciente, esto es, no se regresa. No regresa como estaba, no, siempre es creciente, constante y creciente y tiene su tiempo. Se toma su tiempo. El método de Dios. En el método natural de Dios, aunque existe un avance constante y que no se detiene, por lo general es imperceptible. Ustedes traten de seguir la sombra que produce el sol y quédensele viendo a ver para que vean cómo avanza. Le ponen una regla para ver cómo avanza y no lograrían verlo. Se distraerían por alguna razón, parpadean y cuando parpadean ya se movió a la otra. Pero, ¿eso significa que no avanza? No, sí avanza. Pues su avance es constante, no se detiene, pero hermanos, es imperceptible. ¿Me explico? El avance, en este caso entonces, del reino de Dios, como esa semilla de mostaza, también es usa el método de Dios. Esto es imperceptible. Sí, ha comenzado como la más pequeña de las semillas y terminará como la más grande de las hortalizas, pero su avance no lo podrás ver si quieres seguirlo. ¿Me explico? ¿Quién ha podido seguir entonces con su vista el camino del sol y percibir su movimiento? No, nadie ha podido hacer eso. ¿Quién ha podido seguir con su propia vista cómo el sol va derritiendo la nieve de los glaciares? ¿Se puede seguir eso? No se puede. Pero el calor del sol, hermanos, está allí y es constante. Le está dando
Y no podemos ver cómo se va haciendo más pequeño. Tendríamos que poner una cámara para que esté grabando por días o meses y luego reproducirla en una velocidad inmensamente rápida para que pudiéramos ver cómo va disminuyendo. Pero esto es imperceptible al ojo humano. Y qué cosa tan paradójica, ¿no, hermanos? Que en la mentalidad del evangelicalismo de nuestro tiempo se espera que podamos ver el sol rápidamente, salir desde la aurora hasta el mediodía y que se vea ya. Es paradójico, ¿no les parece? Pues está, hermanos, también fuera del orden y el proceso regular en el que Dios obra en las cosas. ¿Quién ha podido, por ejemplo, seguir el crecimiento de sus hijos hasta su juventud o su edad adulta? No pasa. A veces que ustedes se encuentran con sus familiares y les dicen, ¡ay, cuánto crecieron los niños! Y ustedes lo ven y dicen, oh, yo lo vi igual. ¿Sí o no? Porque su crecimiento es imperceptible, hermanos. Noten, ese es el método de Dios. Esa es la forma en la que Dios obra en toda su creación. Es un proceso lento. Se siembra la semilla de mostaza y algunos dicen que hay que esperar hasta 10 días para que germine y empiece a brotar la semillita. Pero en el evangelicalismo de nuestro tiempo quieren esperar 10 días para que ya haya 10 convertidos. ¿Sí me explico, hermanos? Lo incongruente de estas cosas. Cada una de estas obras de Dios, así como el crecimiento de las plantas y de los árboles, hermanos, son crecientes, son constantes, son seguras, pero son imperceptiblemente paulatinas. Vean las plantas. ¿Quién ha logrado ver una plantita crecer y verla? Y mire cómo va creciendo, cómo va creciendo. No se puede. Dios no diseñó así las cosas. Que nosotros hayamos, como seres humanos, inventado las cámaras y la hayamos puesto ahí y hayamos podido ponerla en una velocidad inmensa para que podamos ver cómo va creciendo, eso es otra cosa, porque queremos darnos el gusto de verlo. Pero, oh, sorpresa, Dios no diseñó las cosas para que fueran así. Dios diseñó las cosas para que el crecimiento de todo, hermanos, de todo lo que vemos en su creación es imperceptible y es paulatino. Pero alguien llegó y nos metió la idea de que la iglesia tenía que crecer así. Y rápido. Y grande. Cuán lejos está esta realidad de la errada idea del evangelicalismo de nuestro tiempo, de esa idea que tatuó en la mente del protestantismo actual de que esto tiene que ser rápido, veloz, y si en 6 meses, dijo un pastor de esta ciudad, si en 6 meses tu iglesia no tiene 30 miembros, no, eso no funciona. Búscale por otro lado. En 6 meses uno se da cuenta si esto prende o no. Pero hermanos, este no es el método de Dios. Esto no es la forma en la que ese grano de mostaza es sembrado en la tierra y empieza a crecer.
ese dañino y pernicioso sentido de competencia mundano y carnal, generado por todo ese espíritu empresarial que ha contaminado al evangelicalismo de nuestro tiempo y que lleva a muchos pastores y líderes de iglesias a echar mano de estrategias humanas y carnales para no quedarse atrás. Ese es otro de los males del denominacionalismo. Se establecen propósitos, se establecen metas en donde empiezan a decir, hermano, a ver, gane tantas almas al año. Y ahí andan buscando cómo alcanzar la meta. Y si se está llegando al límite del tiempo y no se ha alcanzado la meta, y me van a regañar allá, o me van a evidenciar, o voy a parecer que Dios no me ha bendecido, que Dios no está conmigo, ¿qué es lo que produce a continuación? Que entonces se sienta seducido para tomar estrategias humanas y carnales para atraer gente. Para que no le señalen como que es alguien que no tiene éxito. Para que no digan o que no piensen que Dios no está con él o que Dios no está en esa iglesia. Porque, entiéndanlo, esta idea nos la tatuó el evangelicalismo de nuestro tiempo. Y aunque ustedes en algún momento no lo quieran aceptar, ustedes lo van a comprobar de que sí lo creen así cuando ustedes se sienten medio raros de ir a una iglesia tan chiquita. Bueno, yo esperaría que debiera de ser así. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Ya me enseñaron eso. Que la iglesia tenía que ser así. ¿Me explico? O cuando ustedes empiezan a sentir que, como que somos muy poquitos, como que esto no avanza rápido, ¿qué está pasando? ¿Por qué piensa así? Porque de verdad cree lo que le enseñaron allá, porque tiene tatuada en su mente y en su corazón esa idea, y eso está influyendo en su pensamiento y hasta en sus emociones. ¿Se dan cuenta cómo esa es una idea, hermanos? Por eso digo que nos la tatuaron. Porque a veces, aunque de repente le llega una iluminación de que, bueno, sí, tal vez esto no sea tan así, pero siempre le llega la sensación de que algo debiera ser más rápido. ¿Por qué? Porque nos criaron en un ambiente de competencia, de que el que avanza más rápido es el mejor y más exitoso y el que a quien Dios lo ha bendecido más, porque pareciera que Dios lo quiere más a él que a los demás. ¿Eso es así? Hermanos, por favor. Y a veces, aceptémoslo o no, ese pensamiento sigue en nuestra mente. Y tenemos que desarraigarlo. Todo este ambiente, pues, de competencia mercantil no solo ejerce gran presión sobre los pastores del evangelicalismo actual y les arrastra a echar mano de las herramientas del mundo, esto es de estrategias humanas y del ahora conocido como iglecrecimiento, sino que también crea en la mente de los feligreses promedio una idea de que si la iglesia en la que está no crece a ritmo acelerado o al ritmo de que le dijeron allá, entonces seguramente Dios no está allí.
aquí está otros dos de los daños que produce esa competencia y ese ritmo empresarial de competencia, de producción rápida. Queremos hacerle como en las fábricas. Ahora hay que inventar máquinas para que salga la producción rápida y haya más producción. ¿Así funciona la iglesia? No. No, hermanos, la iglesia no es una línea de producción de cristianos. La iglesia no es esa competencia mercantil de a ver quién saca más rápido, más gente. En ninguna forma. Y ese pensamiento, hermanos, ese estilo y ese espíritu mercantil y empresarial empieza a presionar el corazón de muchos pastores y entonces dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces me estoy quedando atrás. Voy a buscar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para atraer gente? Y no solo eso, sino que infecta la mente de las personas y ahora están o llegan o visitan iglesias pequeñas y se sienten apocados. Se sienten apagados. Como que algo falta. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que falta? El ambiente que generan las multitudes. Y le enseñaron a pensar que entonces Dios no está allí. Son poquitos. Algo ha de haber. Pero el dueño del campo y de la semilla de mostaza es el único facultado para establecer cómo y cuándo y dónde crecerá su semilla y cuánto crecerá. Solo el dueño del campo y el dueño de la semilla, solo él puede determinar dónde será sembrada, cuándo será sembrada y cuánto va a crecer. Porque eso también es un acto soberano, hermanos. Vean la vida de algunos de los siervos del Señor en el pasado. Aquellos como aquel famoso misionero William Carey, que después de muchos años nada más había alcanzado bien poquitos convertidos, a veces ni siquiera la decena. Siervos de Dios que han ido, hermanos, a lugares inhóspitos espiritualmente hablando, aquellos pueblos musulmanes y así, que después de 20 años nada más se han convertido 6 personas. Entonces Dios no está allí. Entonces esa no es la semilla de mostaza. O sí lo es. Pero como les decía al principio, esa semilla crece a diferentes tamaños según la tierra y el ambiente en la que está. Y Dios es soberano. ¿Sí me explico? Dios es soberano también en esas cosas. El tamaño de la semilla de mostaza no parece asegurar una historia de éxito, pues lo vemos y es despreciable. Pero esa es precisamente la idea. Que no se piense que su progreso está en ella misma o que depende de ella misma. ¿Me explico? ¿Sí? El tamaño de la semilla de mostaza nos hace pensar que todo va para mal. ¿Sí o no?
Una semillita tan chiquita y dicen, ¿qué va a sacar uno de estas semillitas? Una plantita así chiquitita. Pero esa es precisamente la idea de la comparación. Esa es precisamente la idea de que sea pequeña, de que sea despreciable, que parezca que no hay nada que se pueda esperar de ella. Para que no se piense entonces que el progreso y su crecimiento depende o está en función de su tamaño, de su fuerza, de la impresión que nos da la semilla. Ve uno la semilla de aguacate y la compara con la de esa mostaza, ¿y cuál árbol espera que esté más grande? Bueno, ustedes porque ya los han visto seguramente, pero uno ve una semilla así y una semillita así, ¿cuál árbol esperan que esté más grande? Pues el de la semilla grande, ¿no es así? Pero ahí es donde radica, hermanos, precisamente la idea y lo que el Señor busca hacer. Que esa semilla sea pequeña, que esa semilla sea despreciable, para que todos, tanto fuera como dentro, no esperen otra cosa de ella. Para que todos, fuera y dentro, no piensen que su crecimiento y su lustre provendrá de su fuerza o de su tamaño. Que digan, no, mira, esa iglesia empezó con 70 miembros. No, entonces se esperan muchas cosas de esa iglesia. ¿Sí me explico? No se trata de eso. Esa iglesia es pequeña, pero Dios, todo depende de Dios. Y Él es el que puede hacer todas las cosas, porque no depende de su número y no depende de la fuerza de ellos, sino depende del Dios que los plantó. ¿Me explico? Esa pequeñita, prietita y seca semilla de mostaza y de despreciable aspecto, ¿qué se puede esperar de ella? ¿Quién pensará que es capaz o que es digna de hacer algo grande? Y sin duda no lo es, no es capaz. ¿Cómo podrá esta despreciable semilla de mostaza alzarse o enorgullecerse o presumir y decir, voy a hacer cosas grandes? Es pequeña y su aspecto es despreciable. ¿Cómo puede enorgullecerse? Y ese es el plan. Y esa es la idea. Eso es lo que busca el Señor, para que la gloria sea de Dios y en ninguna forma de ese pequeño e insignificante grupo. ¿Me explico? Sin duda, todo su éxito entonces depende de la tierra, del clima, del agua, esto es, de la voluntad y el beneplácito de Dios. Por eso dice Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué cosa tan asombrosa, tan maravillosa. ¿Podía Dios hacer una manada inmensa, impresionante, y darle el reino? Sí podía. ¿Y por qué no lo hizo? Para que la gloria no fuera de nosotros. Para que nosotros no nos exaltáramos a nosotros mismos. Para que nosotros no nos levantáramos el cuello
y ni siquiera confiáramos en nuestra propia fuerza y en nosotros mismos. El más grande tesoro de la eternidad, puesto en una manada pequeña, débil y frágil. Qué cosa tan asombrosa. El más grande tesoro de la eternidad, el reino de Dios, puesto en los hombros de una manada pequeña, débil y frágil. ¿Qué hombre haría eso? Ninguno. Pero por eso dijo el Señor: yo soy Dios y no hombre. Qué asombroso es el Señor. Y puso las cosas más preciosas y santas de esta tierra en lo más débil y en lo más frágil, porque a lo débil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que toda la gloria sea de Dios y en ninguna forma sea de nosotros, para que toda la gloria y el reconocimiento sean de Dios y en la más mínima forma de nosotros. Así que gloria, honra y acciones de gracias sean dadas a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo por todas estas maravillas que Él ha hecho. Y no se trata entonces de lo que el hombre piensa de cómo debe ser o crecer la iglesia. Se trata de lo que Dios dice y estableció de cómo ha de crecer la iglesia. No se trata de la fuerza y del lustre, se trata de la debilidad y la dependencia de Dios. No se trata de la fortaleza, no se trata de la multitud, se trata del poder de Dios en los seres más insignificantes como nosotros. Por eso la iglesia no se detiene. Por eso la iglesia avanza y no mira a sus bolsillos para saber si puede o si hará tal o cual cosa, sino al cielo. Pues el poder está en el cielo, no en nosotros, ni en nuestro medio, sino en Dios. Oremos, hermanos, al Señor.